Contenido 2.5, volumen de la esfera. Se tiene una esfera y un cilindro con el mismo radio. La altura del cilindro es el diámetro de la esfera. ¿Cuántas veces cabe el volumen de la esfera en el cilindro? ¿Qué puedes concluir con el resultado obtenido? Hagámonos la idea de una esfera como esta canica que tenemos acá. Obviamente hay de diferentes tamaños, pueden ser más grandes, pueden ser más pequeñas, pero ¿qué podemos hacer entonces? Acá en el libro se nos propone lo siguiente. Si queremos colocar líquido en esta esfera, tendríamos que cortarla, abrirla para que nos quede espacio para introducir líquido en ella. Entonces, queremos ahora vaciar ese líquido en el cilindro. Resulta que al vaciar 3 veces esta parte de la esfera, se llena el cilindro. Pero recordémonos que la esfera está formada por estas dos capas. Aquí estamos hablando de la semiesfera. Quiere decir entonces de que en realidad cabe una esfera entera y un tercio más. Por lo tanto, podemos decir de que el volumen de la esfera es 2/3 del volumen del cilindro. Y acá se nos propone entonces esta situación, ¿verdad? De que al final podemos llegar a lo que es esta fórmula que tenemos acá. En dado caso que tengamos nosotros el cilindro, podemos encontrar el volumen del cilindro y encontrar las 2/3 partes. O utilizar esta fórmula que tenemos acá, ¿verdad? 2/3 del pi por radio al cuadrado por la altura. Pero aquí nos dice algo importante, ¿verdad? Que la altura del cilindro es el diámetro de la circunferencia. Entonces estamos hablando que es 2 veces el radio. Por lo tanto, llegamos a obtener también esta fórmula que tenemos acá. Entonces, dependiendo de los datos que tengamos, así es la fórmula que se va a utilizar. Ambas son válidas, ¿verdad? Aquí es que si tenemos el volumen del cilindro y aquí es en dado caso que no tengamos un cilindro de donde sacar los datos. Por ejemplo, aquí en la parte del lapicito tenemos que encontrar el volumen de esta esfera inscrita en este cilindro. Ya se nos da entonces para encontrar lo que sería primero el volumen del cilindro. Tenemos la altura, tenemos el radio que sería acá de 1 metro, tenemos la altura que sería de 2, el valor de pi que ya no cambia, que es un valor constante y luego pues podemos ya dividir o encontrar las 2/3 partes. Acá se nos da también, aquí es más conveniente utilizar lo que sería esta fórmula. Lo mismo pasaría en el número 3. Si nos pide encontrar el volumen de una semiesfera, es decir, la mitad de la esfera, se nos dice que 10 centímetros de radio. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para esta esfera. Sería igual a 4/3 del valor de pi por el valor del radio, que sería en este caso de 10 al cubo. Esto es lo que vamos a utilizar porque no tenemos el cilindro para encontrar ese volumen primero. Entonces utilizamos acá cada uno de los datos. 10 al cubo, en este caso sería 1000. Tendríamos entonces que al realizar el proceso, 4 por 1000 sería 4000 tercios de pi, pero como nos pide la mitad, es como que multipliquemos ahora por 1/2 esta expresión que tenemos acá, ¿verdad? Entonces al final, este volumen nos quedaría como 4000 por 1 sería 4000, 3 por 2 sería 6 pi. No se puede dividir esta expresión, pero si queremos simplificar, llegaríamos a esto: 1/18 de pi centímetros cúbicos. Entonces, para no trabajar con decimales, lo vamos a dejar expresado únicamente como fracción y el valor de pi. Entonces, ahí tenemos ya lo que sería el volumen de una semiesfera, la mitad de una esfera, cuyo radio sería este de acá.